Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar un resumen acerca de las reglas de evolución fonética del latín al español. Como sabemos, con el surgimiento de las lenguas romances se dieron varios cambios fonéticos. Por ejemplo, el sistema acentuativo, cambios vocálicos. Aquí encontramos el debilitamiento de algunas vocales y hasta llegar a la pérdida de otras. También encontramos dictongaciones, nasalizaciones, hiatos, síncopas, prótesis. Y en cuanto a los cambios consonánticos, uno de los principales rasgos es la presencia de consonantes palatales, el tratamiento también de la S final y la S intervocálica, los grupos consonánticos, las sonorizaciones de oclusivas sordas, intervocálicas y consonantes finales. Para una mejor explicación de lo que les acabo de decir, les voy a presentar las 25 reglas de evolución, que no son las únicas, por cierto, pero que nos van a ayudar mucho. Entonces, vamos a empezar con la regla número 1. Aquí encontramos una apócope o pérdida de la M latina en posición final de palabra. Aquí tenemos el ejemplo en latín, historia. En castellano evoluciona a historia. Entonces, aquí vamos a ver cómo esta M final desaparece quedando en historia. Entonces, a esto lo llamamos apócope de la última letra. También tenemos el apócope de la E final átona latina. En ciertos contextos ha desaparecido. Ejemplo, en el latín tenemos la palabra rivalem, en castellano rival. Entonces podemos observar aquí el apócope de E y el apócope de M final. Regla número 3. Aquí encontramos la inflexión o abertura de U final átona que evoluciona a O. El ejemplo, aquí está animum en latín y tenemos ánimo en castellano. Entonces encontramos una inflexión de U a O y una apócope de M final. Regla número 4. La S inicial latina seguida de otras consonantes desarrolló una vocal E protética. ¿Qué es prótesis? Bueno, la prótesis lo vemos aquí. Studium, que en latín pues no llevaba esta E. Entonces, al agregar esta E, entonces decimos que estamos colocando un sonido protético ahí. Entonces, lo que sufre esta palabra es una prótesis de E al inicio de palabra, una inflexión de U a O, una apócope de M final. Regla número 5. Aquí encontramos una monoctongación o también podemos llamarla simplificación. Entonces, el dictongo AE pasó a E en castellano. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. La palabra aedificium en latín vemos aquí la dictongación. Entonces, pasó a ser una monoctongación en castellano y podemos ver cómo se eliminó este sonido y bueno, se eliminó este dictongo y quedó únicamente la E. También vemos que tiene un apócope de M, aquí al final, una inflexión de U a O y, bueno, la monoctongación que ya les había mencionado. En la regla número 6 encontramos las grafías griegas que evolucionaron. El grupo U, en latín, la Y evolucionó a I. Aquí tenemos el ejemplo, liram, en castellano, lira. El grupo F, en latín, la PH evoluciona a F. Aquí tenemos spaeram. En castellano, esfera. Aquí el grupo Q, en latín, la TH evoluciona a T. Teatrum. En castellano, evoluciona a teatro. El grupo C, en latín, la CH evoluciona a C o a Q. Aquí tenemos el ejemplo, chartam. En castellano, evoluciona a carta. Regla número 7. Las oclusivas sordas latinas intervocálicas o entrevocal y la R o R sonorizaron.
Aquí tenemos los ejemplos. La P sonorizó a B. Ejemplo, apricare evolucionó a abrigar. Aquí tenemos el ejemplo, esta P pasó a ser una B. Y claro, obviamente aquí están los otros cambios. Por ejemplo, aquí tenemos un apócope de E. La T sonorizó a D. Ejemplo, mutare evolucionó a mudar. Aquí tenemos esta T evoluciona a D. La C sonorizó a G. Ejemplo, lágrima evolucionó a lágrima. Regla número 8. La N intervocálica se mantiene en castellano. Por ejemplo, luna únicamente sufre un apócope de M, quedando luna. La L intervocálica también se mantiene en español. Ejemplo, en latín, dolore evoluciona en castellano a dolor. Tenemos un apócope de M y también un apócope de E. La L inicial se mantiene en castellano. Ejemplo, en latín, luctan. En castellano, lucha. Entonces, esta CT evoluciona a che. Aquí encontramos un apócope de M. Encontramos una palatalización que, bueno, aquí cabe mencionar que la palatalización la llamamos también yod. En este caso, la yod es un elemento palatal que se introdujo en algunos grupos de palabras en el latín vulgar y resultó en consonantes románicas nuevas. Existen 4 tipos de yod. Tenemos la yod primera, que es la TI, y la CI medievales que dan a Z. La yod segunda, que es la EY, y la CL dan a J y luego a ñ. La yod tercera, que la li pasa a J, a semiconsonante J. La yod cuarta, que la CT pasa a CH. Entonces, en este caso tenemos una yod cuarta. Regla número 9. De geminación consonántica. Las consonantes geminadas latinas se simplificaron. Ejemplo, atenu en castellano pasó a atento, con la excepción de la R que se mantuvo en español. Por ejemplo, narrare en castellano se mantuvo narrar, únicamente sufrió un apócope. Otro ejemplo sería el agregare, que como ven aquí tenemos la geminación y sufrió una degeminación, quedando únicamente una G. Aquí lo que podemos ver es que sufre una evolución de un apócope de E y, bueno, la degeminación. Regla número 10. El grupo E en castellano se mantuvo y en el grupo NN se palataliza. Ejemplo, en el latín, en el grupo L, en el latín tenemos vela, en castellano se mantiene a bella. Apócope de M es lo único que sufre esta palabra. Grupo NN, en el latín tenemos anum, en castellano año. Entonces aquí podemos ver que sufre un apócope de M y una palatalización de NN y luego da a ñ. Aquí en este caso tenemos la yod segunda. Regla número 11. Las oclusivas sonoras B de G intervocálicas o entre vocal I, L o R suelen desaparecer. Ejemplo, en el latín traditore evoluciona a traidor en castellano. Entonces tenemos un apócope de M, un apócope de E, una sonorización de T a D y una síncopa de D, que la síncopa pues es la eliminación de alguna sílaba en medio de la palabra. Tenemos la regla número 12. El grupo ND se mantuvo en castellano. El grupo NS perdió la N y luego el grupo GN se palatalizó. Ejemplos. El grupo ND, en latín mandare, en castellano mandar. Aquí lo único que sufre es un apócope de E. Grupo NS, en el latín tenemos la palabra constare y en castellano evoluciona a constar. El grupo NS
que da a S. Y también tenemos una síncopa de N, tenemos una apócope de E. Grupo GN. En el latín tenemos ligna, en castellano evoluciona a leña. Aquí encontramos una palatalización, yod segunda, GN, que da a ñ. Inflexión de I a E. Regla número 13. Epéntesis. Las vocales átonas postónicas generalmente se pierden. La epéntesis pues, es la pérdida de un sonido. Entonces tenemos en latín miserabile, en castellano miserable. Aquí sufre una apócope de M y una síncopa de I.